La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia, con el auspicio de Jóvenes para los jóvenes. Estamos volviendo hoy domingo para compartir con ustedes y como siempre algunos invitados jóvenes que vienen a nuestro programa para compartir cosas hermosas, pero en el sentido de un trabajo y de un deseo también de responsabilizarse en hacer crecer nuestra sociedad, en vivir de acuerdo a valores, a criterios. Y como nosotros también presentamos siempre el valor de la vida, hoy nos encontramos con dos grupos aquí, con dos movimientos. El FRENEC, que es el Frente Nacional de Estudiantes Católicos. Vamos a escuchar cómo nace, cuáles son los objetivos, quiénes son los que integran. Y luego tenemos también el otro movimiento que es Juventud Pro Vida. Así es que, queridos jóvenes, queridas familias, nos encontramos como siempre en este domingo para compartir cosas que nos tienen que ayudar a comprometernos cada vez más con nuestra sociedad. Muy bien, muy buenas tardes, queridos jóvenes, bienvenidos. Buenas tardes. Muy bien, entonces como siempre, muchísimas gracias por la participación. Vamos a comenzar primero, como siempre, con las presentaciones, ¿verdad? Y vamos a comenzar con las damas, ¿verdad? Entonces aquí vamos a comenzar con la derecha, si puedes decir tu nombre, así te conocemos, y después a cuál de los movimientos vos estás perteneciendo. Buenas tardes, yo soy Romina Pérez, tengo 20 años, soy estudiante y estoy para el ingreso de la carrera de Kinesiología y Fisioterapia y formo parte del Frente Nacional Estudiantil Católico, más conocido como el FRENEC. Como el Frente. Bueno, muy bien. A la cuenta, jovencita Soche, ¿eh? Y ya está en la lucha, así me gusta. Bueno, pasale a tu compañero. Sí, ¿vos a qué movimiento estás perteneciendo? ¿Tu nombre? Buenas, mi nombre es Mauricio Giusich, tengo 21 años y soy estudiante de Derecho y Filosofía. Actualmente estoy como coordinador de Juventud Pro Vida Paraguay, que es una red internacional de jóvenes que luchan por la vida y por la familia a nivel sudamericano. ¿Dónde estás estudiando filosofía? ¿Y qué era filosofía ahí? Filosofía y Derecho. Y Derecho. Sí, Derecho en la UNA y Filosofía en la Universidad Católica de Valencia. Ah, o sea, los dos los estás estudiando al mismo tiempo. Sí, así de es. barro. Qué pucha, entonces está... Y encima tener movimiento. Y encima ser presidente. Hay que hacer patria. Qué bien, che, te felicito. O sea, tenés muchas cosas que hacer, ¿eh? Sí. Está muy bien. Bueno, vamos ahí entonces también, así te conocemos un poco. Buenas tardes, padre. Buenas tardes también a la teleaudiencia. Mi nombre es Gloria Benítez, yo soy estudiante universitaria. Actualmente estoy ya culminando, estoy en el último año de la carrera de odontología y junto con Mauricio y otros amigos nos abocamos a la tarea de crear un frente juvenil que haga... que dé la lucha en favor de la vida y los valores tradicionales de nuestra nación y por sobre todo defender nuestros intereses propios de la sociedad. Claro, y eso, Gloria, que vos dijiste ahí, los valores tradicionales. Algunas veces la gente puede entender, esos valores son porque son tradicionales nomás o tienen luego valor en sí mismos. Los valores no tienen caducación. Ahí está. Los Jamás valores caduca, siempre está ahí, ¿verdad? Por eso nomás, pero viste que la gente, y más todavía nuestra juventud alguna vez como que dice, es tradicional, gente, ¿verdad? Uh-huh. Pero sin embargo, eso es lo que quería escuchar, los valores verdaderamente no caducan, sino que los valores siempre, desde Adán y Eva ya eso debe ser. Claro. Hasta el último que existirá en la humanidad, siempre los valores son los mismos. Bueno, vamos a escuchar un poco aquí el compañero también, tu nombre y vos qué estás haciendo. Buen día, padre, y buen día a toda la teleaudiencia. Yo soy Víctor Sosa, soy estudiante de bachillerato, acabé de terminar el primer año y tengo 16 años y soy miembro del FRENEC, que es un frente relativamente nuevo, tenemos menos de un año más o menos y salimos como una alternativa de frente de estudiantes, como una suerte de frente de estudiantes
ya que los ya presentes medio que están cayendo ya y están olvidando lo que serían los valores en la educación y están cediendo bastante en lo que serían ideales de pocos valores, por decir así. Y salimos como una alternativa para los jóvenes, para que aquellos que creen en los valores tradicionales en la vida y en la familia. Ese es el origen del FRENEC. Qué bien, che. Bueno, ya que estamos un poco hablando, Víctor, de eso, ¿cómo un año me estabas diciendo, ¿verdad? ¿Y cómo surge un poco? Y dijiste que es también otra posibilidad. Existía otro grupo y ahora ustedes están también abriendo otro frente. Sí, exacto. Hay muchos sí, grupos estudiantiles, pero que lastimosamente no están muy interesados en lo que sería los valores tradicionales que caracterizan a nuestro país, padre, por eso. Uh-huh. Y una de nuestras primeras acciones fue una intervención para que se analice lo que sería el manual de la CERPAG de la educación sexual integral, que se quería instalar a espaldas de los padres a mediados de este año más o menos. Sí. Esa fue nuestra primera acción. Y actualmente estamos trabajando junto con otras organizaciones estudiantiles en la mesa de trabajo del Ministerio de Educación para la transformación educativa. Eso es más o menos la acción que estamos haciendo los del Frente ahora mismo. ¿Y vos, Romina? ¿Vos estás en el mismo grupo? ¿Están en lo mismo ustedes dos? Sí, los dos estamos, como dice Víctor, estamos en el FRENEC, estamos ahora mismo trabajando en conjunto con el MEC en la mesa. Yo estoy en la parte universitaria y él está trabajando en la parte de los secundarios. De los secundarios. ¿Y cómo ustedes se conocieron ahí para hacer juntos? Pues unas veces los movimientos son o del mismo curso, o de la misma universidad, de la misma facultad. ¿Cómo es que al final unieron esta fuerza, Romina? La verdad que a mí me invitó una amiga, yo integré el FRENEC a través de una amiga, me fui interiorizando un poco más y me quedé, ya que como dice Víctor, es uno de los pocos frentes de estudiantes que hoy en día defienden los valores que son la vida, la familia, la vida desde la concepción y la familia natural. Ya. Y eso, Víctor, tienen muchos adeptos, tienen muchos jóvenes que están siguiendo, les sigue a ustedes como grupo. Y actualmente somos considerablemente muchos en el FRENEC, aunque podemos tener más. Pero es ese, vamos a decirle, ese miedo a querer defender lo tradicional y los valores, como que a la juventud le parece muy añejo eso, algo muy de viejo, ¿entendés? Cosa que no es así, porque como dijeron, los valores no caducan. Claro. Y sobre todo el valor de la vida. ¿Cuáles son los elementos principales que ustedes defienden? La vida, la familia y la libertad. Principalmente la libertad. Claro, en este sentido la patria potestad, ¿verdad? Por supuesto. Que es uno de los elementos que se están queriendo tocar así directamente. Bueno, sí. Entonces estamos así presentando un poco lo que estos jóvenes nos traen del movimiento FRENEC, Frente, ¿verdad? Nacional de Estudiantes Católicos, y también de la Juventud Pro Vida. Ahora vamos a presentar en el segundo bloque, que volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Levanto mis manos, cierro mis ojos
Dios de poder. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia en este domingo en que compartimos una vez más elementos tan importantes de nuestra sociedad, sobre todo valores como aquí estos dos movimientos que hoy estos jóvenes nos traen, el FRENEC, Frente Nacional de Estudiantes Católicos. Nos estaba diciendo aquí Víctor que ellos están defendiendo los valores tradicionales, pero hay que entender que estos valores nunca caducan porque es el valor de la vida,
decía también el valor de la libertad, ¿verdad? El valor de qué era el otro, 3 cosas me dijiste, ¿verdad? De la familia, que es uno de los más atacados, ¿verdad? Y justamente para poder derrumbar todos los otros valores, lo primero que se quiere derrumbar es la familia. Pero sin embargo es el valor number one en todo sentido. Y después también con el otro movimiento, Juventud Pro Vida. Y hablando ya de eso, Mauricio, ¿cómo nace esto? ¿Desde cuándo? ¿Y qué es lo que ustedes se proponen con este movimiento? ¿Ya existía algo parecido o ustedes son los inventores, por decir así, de la pólvora? No, organizaciones pro vida en Paraguay siempre existieron y son uno de los pilares fundamentales por lo cual Paraguay es considerado el bastión conservador en Sudamérica. Pero organizaciones juveniles pro vida eran pocas y Juventud Pro Vida Paraguay nace gracias a hermanos argentinos y mexicanos que se contactan con nosotros preocupados justamente por la coyuntura sudamericana sobre estos temas. Nos conocimos gracias a las redes sociales, Gloria, yo y otras amigas y amigos, y fue Argentina la que unió a los jóvenes paraguayos para que hoy día podamos estar conformados como Juventud Pro Vida Paraguay. Juventud Pro Vida Latinoamérica es una red internacional de jóvenes y están en casi todos los países de Sudamérica. Nosotros particularmente nos encargamos de formar a los jóvenes desde que están en el colegio, secundaria hasta universitarios. Y como, primero vamos a comenzar un poco de eso, me interesó a través de las redes sociales. ¿Cómo fue ahí? Como todo joven, nos invitamos a echarte ahí, ni por ahí, salta algo, ¿qué haces? ¿Te gustaría? Porque de México y de México y Argentina. México y Argentina. Sí, en las redes sociales lo que hizo la Coordinadora General de Juventud Pro Vida Argentina fue empezar a inmiscuirse en Paraguay y al hacer eso empezó a haber personas que alzaban a sus redes sociales, publicaciones y demás cuestiones en favor a esta lucha. Ah, ya. De ahí como que fue buscando a personas que estaban interesadas con eso. Así mismo. Comienzan así. Así mismo. Y llamó a uno, a otro y nos juntó. Ah, ¿y vos estabas entre ellos? Sí. ¿Así? Pero la primera fue Gloria. Así, Gloria. ¿Cómo fue? Contame un poco, Gloria. ¿Qué pasó ahí? Y fue así como dijo Mauri. Y también empezamos a compartir grupos de WhatsApp. Y entonces también un poco pusimos nosotros de curiosidad, porque inicialmente nosotros éramos amigos ya en redes, pero nos estábamos activando fuertemente así en lo social. Entonces lo que hicimos fue recurrir a esta persona y bueno, ella nos alentó y nos instó a formar esta agrupación, teniendo en cuenta la importancia que tiene ahora por la amenaza que están sufriendo los demás países. Realmente en nuestro país la resistencia es muy fuerte, por eso no tiene mucho éxito la agenda internacional, pero sí creíamos necesario formar un frente joven que pueda dar batalla y que pueda prolongar la lucha ya de nuestros mayores, que ya hicieron mucho ya a lo largo de estos años. Claro, claro. Víctor, ¿cómo vos ves, pasarle por el micrófono así podemos hablar con Víctor? ¿Cómo vos ves esta cuestión de la familia? Porque ustedes están defendiendo este aspecto que la gente por ahí quiere meter como si fuese una cosa tradicional, pero ¿de dónde nosotros venimos? De la familia, ¿verdad? O sea, todos tenemos una familia y si ahí no se nos educa bien, no se nos lleva adelante, no podemos luego ni vivir, ni nacer, ¿verdad? Pero ¿cómo ustedes están viendo? Ustedes hacen un diagnóstico, porque mira que en Paraguay hay muchas separaciones, hay muchas madres solteras, y podemos decir muchos papás solteros irresponsables también. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿O ustedes miran solo el abortar o no abortar? ¿O miran también un poco este otro elemento de la formación de los jóvenes para que tengan conciencia y una vez que se comprometen a formar una familia, lleven verdaderamente adelante? Bueno, y la verdad que nosotros, en lo personal, siempre nos importa la familia. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares base de cualquier sociedad. Sin una familia, los jóvenes están a la deriva de cualquier cosa. Y lo saben. Y la verdad que nosotros queremos crear conciencia de la importancia de la familia. ¿Por qué? Para terminar con esto de las familias rotas, de las madres solteras, de los padres irresponsables, de esas familias disfuncionales que lastimosamente tenemos mucho acá en Paraguay. Muchísimo. Pero
queremos buscar de nuevo tener ese amor a la familia y darle esa importancia. Claro. Que realmente merece, como dije, son los pilares de la sociedad. Claro. Son lo primero en el tema. Y recuerda cuando te hablé de la libertad, me refería a que ni el Estado siquiera puede formar a los jóvenes como puede hacer la familia. Claro. A eso me refiero. Romina, y vos que estás también en el mismo movimiento aquí con Víctor, en este sentido, ¿cuál es tu experiencia un poco con respecto a nuestra familia? ¿Vos de dónde sos? ¿Y qué tal? Antes por ahí conocés, muchas amigas incluso, que después de su chico, y que esto, que aquello, pero después que le abandona, un poco de guazú, como se dice, pero la familia después, ¿cómo consiguen? Yo soy de la ciudad de Ñemby. Yo siempre estuve muy metida dentro de lo que es el ser pro vida, ser pro familia. Mi familia está metido dentro de lo que es la Federación Pro Vida y Pro Familia. Entonces es como que buscamos, como dice Víctor, no solo como ven las personas, en general, o sea, la sociedad, como mira un poco, ¿verdad? Cómo ve la sociedad a los que son pro vida. Yo tengo mucha experiencia, o sea, en el sentido de que tengo experiencia con gente que comienza a atacarnos por ser pro vida claro. por el simple hecho de ser joven. ¿Por qué eso es todo lo que atacan? O sea, ¿qué es lo que no les gusta cuando uno quiere defender elementos básicos, fundamentales como una familia? Porque después sabemos, si tu papá y tu mamá no funcionan, ¿qué pasa? Hijos drogadictos, hijos en el guiroreí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso te preguntaba, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? Compañeros o compañeras, vos me estás diciendo de Ñemby. Sí, de Ñemby. Una vez me voy ahí por Acceso Sur a la madrugada, ahora no tanto por el COVID, ¿verdad? Pero antes cuando yo me iba a la madrugada para ir a celebrar misa o lo que sea tempranito, ya salían en la ruta de esos jóvenes así, o con botella, que esto, que aquello. ¿Y dónde está el problema? Y el problema, uno después cuando habla con esos jóvenes, que no tiene prácticamente papá o no tiene mamá o no sé. En mi caso, por ser joven, o sea, la mayoría viene del ataque por ser joven y en la mayoría de los casos, muchas veces por ser mujer, me tachan de antiderecho cuando se trata de estar en contra del aborto o claro. Cuando si estamos a favor de la familia, nos tachan como que queremos... que es como vos decías, padre, hace rato, nos tratan muy tradicionalistas. Claro, de que solamente vemos blanco y gris. O sea, como el amor libre, y que cada uno haga lo que quiera, lo que vos decías, Víctor, la libertad, ¿verdad? Que cada uno puede utilizar como quiere. Bueno, son elementos muy lindos. Tendríamos que conversar después exclusivamente solamente sobre un tema, no solo una presentación de todo lo que ustedes están queriendo hablarnos. Pero tenemos que hacer después otro momento de encuentro con ustedes para tratar algunos elementos fundamentales, ¿verdad? De lo que significa, por ejemplo, la familia en sí, o lo que significa la libertad en sí, o lo que significa los derechos, ¿verdad? Del hombre, de la mujer, del joven, y así, en la misma sociedad. Bueno, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Algo mejor, escucha. Con atención. Oye. ¿Y cómo estos tigres? Ya, vámonos, ya. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar,
aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos con estos dos movimientos, el movimiento Pro Vida, Juventud Pro Vida, y con el FRENEC, Frente Nacional de Estudiantes Católicos. Siempre ellos nos decían que existieron, ¿verdad?, movimientos de jóvenes que luchan verdaderamente por estos valores tradicionales, les llamamos así, pero que son fundamentales, elementales para una sociedad, para un país. Si queremos que un país funcione. Pero yo cuestionaba un poco y por eso les hacía esa pregunta. ¿Y cómo nosotros decimos que somos defensores de la vida, etcétera? Pero puedo encontrar muchos matrimonios que se separan, muchas infidelidades, muchas separaciones de matrimonio, también la guasureía, padres irresponsables, etcétera, etcétera. Por eso que está bien, Paraguay como el bastión de la vida, podemos decir. Pero después también hay otros elementos fundamentales de lo que significa verdaderamente la vida, dar vida, que significa un buen crecimiento espiritual y también un buen crecimiento psicológico para que nos lleve al aspecto también de donación social, ¿verdad? Bueno, queremos saber, Víctor, si podés explicarnos qué es lo que ustedes ahora mismo se están proponiendo ante esta situación, que incluso en el ministerio, ¿verdad?, están queriendo meter ahí esta cuestión de género y no sé cuántas cosas más. Bueno, qué bueno que lo digas, padre, pero bueno, el asunto es el siguiente. Hace finales de 2019 y entre mediados de este año inició algo llamado Plan Nacional de Niñez y Adolescencia, que más o menos la sociedad civil se dio cuenta hace unas pocas semanas. ¿Por qué? Porque unas 40 organizaciones civiles mostraron su objeción en una conferencia de prensa. Pero esto tiene bastante tiempo ya de existencia. Planificaron a espaldas de la sociedad y salió adelante solamente cuando las 40 organizaciones, entre ellos la mía, salieron a mostrar las objeciones con respecto al plan. Víctor, ¿ustedes tienen un lugar así donde pueden intervenir verdaderamente con voz y voto dentro de todo lo que está sucediendo? Sí, tenemos voz y voto dentro de lo que sería el Ministerio de Educación. Porque, como te dije, estamos ¿Y ustedes tampoco estaban muy informados de estas cosas? ¿O nunca informan, nunca dicen? ¿Siempre a espaldas? A nosotros nos tomó por sorpresa este plan.
Claro, le por digo. eso. Pero la agarramos justo a tiempo porque ahora está en proceso de ¿cómo te digo? De concretar Claro, este plan claro, claro. para cambiar Sí, sí, las sí, leyes sí. en cierta forma. Y me gustaría nombrarle algunas organizaciones que Sí. participaron de este plan. Obviamente participaron organizaciones del Estado, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. O sea, vos decís Ministerio- en producir este documento En producir. que va en contra de... en contra de la Right, Constitución por eso, misma. Por eso, sí. Sí. En la cabeza está el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Después están los planes y proyectos del Viceministerio de Desarrollo Regional, entre otras organizaciones estatales, entre ellos el Ministerio de Haciendas también. Y esto es lo interesante. Hay ONGs internacionales acá, de por medio, Ya. de paso. Está el Frente Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, la Sociedad Civil CDIA, Frente por la Niñez y la Adolescencia, Juntos por la Educación, Decidamos, está la UNICEF, está el Banco Nacional de Fomento y el Ministerio de Defensa Pública. Discúlpame, ese Decidamos también está. Decidamos. Ese era... Antes era U a favor, y ahora se metió en Está- contra. se Fíjate cambió que de bando. Otro le dieron la platita. Sí, se cambió de bando. Bueno, y una cosa que me llama la atención es que no hay ninguna organización de padres, sabiendo que estos son los principales afectados con este plan. Claro. No hay ninguna organización de padres. Ni siquiera en el plan tuvieron la decencia de disimular por lo menos que participaron los padres. Claro. No se le menciona en ningún momento. Claro. Y ellos nunca llamaron así, convocaron o nunca, como decimos nosotros ahora, no socializaron No. esto, nunca. Nada. A O sea que espaldas se total de la descubrió así sociedad. de repente, nomás se descubrió. Gracias a la intervención, a las objeciones de las 40 organizaciones civiles, se pudo saber de la existencia de este plan. Claro. ¿Y ustedes, Mauricio, cómo se enteraron de esto? ¿Ustedes están también con esto en esta lucha? Sí, así mismo. Y nosotros nos enteramos gracias a las 40 organizaciones. Pero no solamente va en contra de la Constitución Nacional, también va en contra del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y así como decía Víctor, desde la formulación misma de este plan ya se violó el artículo 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual dice que el Estado debe garantizar una educación sexual integral a jóvenes y niños, pero con la activa participación de la sociedad civil, especialmente con padres y familiares. Este plan en ningún momento llamó a la sociedad civil a poder consensuar sobre el mismo. Claro. Ese es un poco el problema. Ahora, decime vos, Mauricio, ¿qué es lo que a ustedes les mueve como jóvenes para decir esto no puede ser? Particularmente el enfoque educacional que da este plan. Es un enfoque de género, es decir, es una educación que va de la mano con la ideología de género. Y la ideología de género no es otra cosa que el conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos totalitarios buscan desarraigar de la naturaleza humana su sexualidad para explicarla meramente por la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el género es la explicación de la sexualidad a través de una construcción cultural totalmente desarraigada de su naturaleza, de la biología. Y esto va en contra del derecho a dignidad de los niños, protegido en los artículos 54 de la Constitución Nacional y protegido en el artículo 25 del Código de la Niñez y la Adolescencia. O sea, supuestamente vos lo que pensás es lo que va a responder tu biología, ¿verdad? Sí. Más o menos. O sea, mi nariz yo de ahora, aquí puedo tomar agua y aquí puedo... La autopercepción. Bueno, no voy a ser grosero, ¿verdad? Gloria, ¿y a ustedes qué es lo que les movió y qué es lo que están ahora entonces proponiendo, ¿verdad? En esta lucha. Sí, algo también que a nosotros nos llamó bastante la atención de la manera en cómo abordan en este plan ciertas problemáticas que sí son reales y son preocupantes, pero el enfoque, por ejemplo, que ellos dan cuando hablan de los casos de relaciones sexuales en menores de 14 años. Ellos solamente hacen referencia en que cierto porcentaje utilizó métodos anticonceptivos y cierto porcentaje no. Y no invocan al artículo 135 del Código Penal que sanciona las relaciones sexuales en menores de 14 años. Porque hay que tener en cuenta que según nuestras leyes, los menores de 14 años, es decir, un día antes de que cumplan 14 años, son considerados niños. Es decir,
culpan, es más, ellos hablan de que es una problemática de educación y eso quiere decir que el niño es culpable porque no sabe y no el adulto que abusó de ellos. Es básicamente lo que dan a entender. Y otro punto también que nos llama la atención es cómo tratan a las mujeres embarazadas en estado de vulnerabilidad. Ellos la catalogan como una carga monetizada para la sociedad. Estas son palabras textuales que se pueden corroborar en la página 38 de este plan. ¿Y por qué eso? ¿Cómo sería? ¿Porque le cuesta al Estado? Porque le cuesta al Estado, porque el Estado deja de percibir cierta cantidad de dinero, porque la mujer es un objeto de producción. Ya. La mujer no puede trabajar porque tiene que atender a su hijo. Entonces la mujer en este caso es una pérdida. Claro. Interesante, se dan cuenta cómo los valores puesto boca para abajo, ¿verdad? Ahora todo lo contrario, ¿verdad? Bueno, estamos hablando y estamos viendo un poco con estos jóvenes que están luchando también, Frente Nacional de Estudiantes Católicos, muy interesante toda esta propuesta, y también el Movimiento de Juventud Provida Paraguay. Vamos a seguir y vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, en este domingo en que compartimos con el movimiento FRENEC, Frente Nacional de Estudiantes Católicos, y también con el movimiento de Juventud Provida Paraguay. Estábamos hablando sobre esto que nos preocupa, ¿verdad? Que está saliendo nada más y nada menos que del Ministerio, así de verdad, del Ministerio de Educación, de la niñez, de la niñez y adolescencia. Son los que nos tienen que cuidar y sin embargo son los que nos ponen trabas, ¿verdad? O sea, los que están queriendo destruir a nuestra familia, a nuestros niños. Nosotros que estamos preocupados en la educación, nos quieren venir a imponer cosas totalmente contrarias. Y como decían ustedes, y les felicito, queridos jóvenes, porque ustedes pues son presentes ya porque están haciendo todas estas cosas, y futuro también, ¿verdad? Porque son ustedes los que van a llevar la sociedad en el mañana. Entonces, mirar un poco y cuáles son estos valores que, a pesar de que le quieren llamar tradicionalista, tradicional, todo lo que sea, pero yo les puedo decir que en estos casi 40 años ya que estoy al frente de la educación en muchos aspectos, colegios, encuentros, iglesias, movimientos, grupos, todo lo que vos quieras. En el fondo, el problema es lo que ustedes están defendiendo, la familia. Por eso les decía al comienzo yo, ¿verdad? Como ustedes ven, porque hay muchos que sufren, niños que después van y caen en la droga o son abusados, todas esas cosas, porque falta la base principal, que es la familia, la educación en la familia. Bueno, entonces, Gloria, vamos a comenzar un poco. Queremos saber así algún elemento importante que vos le dirías, ¿verdad? A los papás o a los jóvenes como mensaje, y sobre todo también qué es lo que ustedes proponen si hay otros jóvenes, ¿verdad? Que quieren unirse también a ustedes. Sí, si bien como habíamos mencionado en los bloques anteriores, somos una agrupación relativamente joven, nuestros objetivos son llegar a cada departamento del país. Y como principal meta nosotros nos propusimos es generar conciencia en los jóvenes, en que los jóvenes puedan tomar conciencia de la realidad, de lo que está pasando no solamente a nivel país, sino también a nivel internacional, porque en realidad lo que hoy se considera una amenaza es algo que está viniendo de afuera, no tanto de acá adentro, o sea, de nuestro país. Y lo que les diría a todos ellos es que nos escriban a nuestras redes sociales. Estamos como @Juventud Provida Paraguay en Instagram, y en Twitter estamos como @JudProvidaPY. Pueden escribirnos,
pueden enviarnos un mensaje y nosotros vamos a estar dispuestos siempre a recibirlos, porque esta es una causa de todos y somos los jóvenes los que vamos a heredar, digamos, y somos los herederos de las luchas ya de nuestros antepasados. Claro, claro. Muy bien, gracias Gloria. Víctor, y vos un mensaje ahí para nuestros jóvenes o los papás y en este deseo de seguir luchando también, ¿verdad?, por estas causas justas. Que no tengan miedo, porque esta nuestra causa es por la vida, la familia y también para la defensa de nuestras libertades, como nuestra libertad religiosa, nuestra libertad de la patria potestad, e incluso nuestra libertad de expresión, porque en algunos países no existiría tu programa en algunos países. Claro, incluso claro, claro. Acá en Argentina mismo va a ser muy atacado. Ah, sí. Sí. Eso. Y bueno, necesitamos jóvenes que estén dispuestos a luchar por la vida, por la familia. Y nos pueden contactar con nosotros en @FrenecPY, en el Facebook como Frente Nacional de Estudiantes Católicos y también en Twitter como FrenecPY también. Creo que tienen la inscripción, luego en la biografía, hacen un cuestionario y van a poder participar ya del movimiento. Y nada, eso, no tengan miedo, somos la mayoría silenciosa. Silenciosa. Bueno, gracias Víctor. Romina. Como dice Víctor, no tengan miedo. Siempre va a haber gente que les quiera menospreciar por ser joven. Ustedes básicamente no tengan miedo. Tienen que mantenerse firmes. Somos muchos más los que estamos a favor de la vida, a favor de la familia y a favor de la libertad de expresión y la libertad religiosa. Somos muchos que tenemos que hacer un poquitito más ruido, ¿verdad? Sí. Despertarnos. Por eso está bien esa invitación de unirse verdaderamente, aunque sea cada uno tiene que, ya bueno, zapucayana, como se dice, Sí. porque si no, dejamos dormir también y como que el mal, como se suele decir, un árbol que cae, dice que hace mucho más ruido que 1000 arbolitos que crecen, Sí. ¿entienden? Entonces, si somos muchos los que quieren el bien, pero uno solo ahí que está haciendo un güey corneta, como le llamamos, no puede ser, ¿verdad? No puede ser. Y sabemos, nombre y apellido en nuestros congresos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser también nosotros, es el momento en el cual tenemos que actuar, ¿verdad? Tenemos que actuar porque si no, siguen destruyendo a nuestra familia 2 o 3 güey cornetas, ¿entiendes? Por eso les felicito, queridos jóvenes, que estén con esto. Bueno, Mauricio, y vos, un mensaje ahí para nuestros jóvenes y la familia. Hoy estamos acá 4 jóvenes preocupados por el plan, preocupados por lo que quiere implantar el Ministerio de la Niñez, pero responsables. Y yo creo que hay una gran diferencia entre ocuparse y preocuparse. Muchos en la casa están preocupados por esto, jóvenes y padres, pero también deberíamos ocuparnos. Y como ya dijeron anteriormente, no tener miedo. Unirse a los movimientos o no unirse es una lección, pero ocuparse de justamente defender la familia, la vida, es una obligación de los padres y una obligación de los jóvenes. Qué bien, muchas gracias Mauricio y a cada uno de ustedes, Romina, Víctor, Gloria, que estar aquí compartiendo, ¿verdad? Con otros jóvenes que estamos preocupados y queremos ocuparnos. Utilizo ya lo que dijiste, ¿verdad, Mauricio? Bueno, esto es muy importante y yo quiero compartir, como siempre nosotros concluimos nuestro programa con una parte de la palabra de Dios. En esta ocasión queremos tomar del Salmo 139, que nos dice lo siguiente, desde el versículo 13 en adelante, dice: Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras, Señor. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Y esto es provida, esto es verdaderamente, queridos amigos, queridos jóvenes, queridos papás, lo que hoy estos jóvenes nos están trayendo. Esta preocupación ciertamente que todos tenemos dentro de nuestra sociedad, pero que es un llamado a un ocuparnos, decíamos, ¿verdad? O sea, ponernos seriamente a hacer resurgir, levantar estos valores que pueden ser considerados siempre tradicionales, pero dentro de una tradición que significa la base y el fundamento de nuestra sociedad. Que cada uno de nosotros hoy se sienta bendecido y se sienta sobre todo también con esa gracia
que proviene de Dios y que nos hace entender el sentido de la vida. Como decía este salmo, tú, Señor, te has preocupado de mí y tú en todo momento me has acompañado desde la formación, desde el primer momentito de mi existencia. Y hoy estamos aquí, hoy existimos y te agradecemos y queremos seguir luchando por este valor tan importante. Y así, queridos jóvenes, querida familia, nos estamos despidiendo por el día de hoy de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como siempre, compartimos elementos tan lindos que otros jóvenes, por eso se llama Jóvenes para otros jóvenes, ¿verdad? Elementos fundamentales que tenemos que responder, ¿verdad? Porque somos ya desde ahora responsables y en el futuro ni qué decir, ¿verdad? Porque en la medida en que hacemos proceso y camino podemos cambiar mucho. Necesitamos un Paraguay lindo, un Paraguay comprometido y sobre todo un Paraguay comprometido con la vida. Y así nos despedimos y les doy la bendición en este domingo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo y que Dios les bendiga a todos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.